el día de ayer, y esa es la nota con la que vamos a abrir, porque es la nota que ha ocupado, digamos, todos los, no nada más las primeras planas de los periódicos, sino también la preocupación de todos los mexicanos en conjunto Michoacán. El día de ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio una conferencia de prensa tras iniciado el operativo en Tierra Caliente, particularmente en el municipio de Apatzingán, para intentar regresar la paz a ese estado de la República que ya lleva por lo menos una década sumido en la violencia, y ahora pues pareciera que son tres guerras, ¿no? La guerra del Estado contra el narco, la guerra de las autodefensas contra el narco, y en las últimas semanas parecía que la guerra también iba a ser entre las autodefensas y el Estado. Situación muy crítica que el día de ayer el secretario de Gobernación, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, dijo intentarán resolver con la designación de Alfredo Castillo, hasta ayer Procurador Federal del Consumidor en la República Mexicana, y antes de eso su Procurador General en la PGR, y antes de eso Procurador en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de aquel estado. Será Alfredo Castillo quien será comisionado para la paz allá en el estado de Michoacán. Pues dos cosas, seguramente será algo muy parecido a un gobernador de facto, si no de iure. Alfredo Castillo intentará, digamos, llenar esos huecos. Esa es mi lectura, chicas, si ustedes tienen alguna otra que compartir o que debatir. Yo creo que Alfredo Castillo hará las veces de gobernador de facto toda vez que pues Fausto Vallejo, de los 2 años, y aquí lo platicábamos apenas el martes, de los 2 años que lleva al frente del gobierno estatal, pues solo ha ejercido 1, y pareciera que los vacíos llegaron, por un lado los criminales y por el otro las autodefensas, a llenarlos. Exacto, sí, yo escuchaba al recientemente nombrado pues titular de esta comisión que se creó justamente para regresar la seguridad y la estabilidad a Michoacán, en una entrevista en un medio matutino, hablando realmente pues como si fuera a tener no solo las responsabilidades, pero también los privilegios de tomar las decisiones que tomaría un gobernador. En todas las preguntas que le hacían, él respondía, pues vamos a hacer tal cosa y vamos a intentar tal cosa, sin mencionar en algún momento alguno al actual gobernador. Entonces yo creo que también, como bien dices, Yuri, se trata de un gobernador de facto, y es una persona cercana a presidencia, ¿no? Es una persona que también hemos visto responder en otros momentos de crisis, una persona que también estuvo pues ahí muy pendiente de la situación, la explosión en la torre de Pemex, y es una persona en la cual este gabinete ha puesto su confianza. Yo tengo esperanzas, porque tenemos que tener esperanza, y la situación, como hemos dicho aquí, como todos lo dicen, no nada más en este país, sino a nivel internacional, ha sido pues un foco rojo. De pronto, a mí, en lo muy personal, me faltan un poco como... Y además también por estrategia y por protocolo, supongo que no revelan las formas en las que van a hacer las estrategias, pero de pronto, y cito, tenemos una visión más amplia e incluyente. Tenemos que resolver el problema mediante un enfoque integral y novedoso. Desplegaremos acciones en coordinación con el gobierno del Estado de Michoacán. No me está diciendo mucho, la verdad. O sea, visión amplia, novedoso, integral. Bueno, porque además, me imagino... ¿Qué quiere decir? Es que hay una emergencia, sí, me explico. O sea, es un plan de choque el que se necesita. Entonces, yo no tengo por qué tampoco saber, y no se me tiene que decir como ciudadana común y corriente qué van a hacer, porque me imagino que también por un protocolo de seguridad no revelan todo. Pero a mí me falta como carne, ¿me explico? Claro. Vaya, es que además cuando empezó este sexenio, cuando empezó la administración de Enrique Peña Nieto, bueno, pues claramente querían tomar distancia de la gran llaga que dejó abierta, digamos, el sexenio anterior, el de Felipe Calderón Hinojosa, que es el tema de la violencia y el tema de la confrontación con el crimen organizado. Sin embargo, todos sabíamos que las posibilidades de moverse en ese sentido, mucho del camino o la ruta que se había trazado en la administración anterior, pues eran muy escasas y muy acotadas, ¿no? Porque la realidad es una, y a la realidad hay que atenderla tal y como es. Claro. Entonces, si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto en un primer momento tomó distancia, al menos discursiva, ¿no? Al menos en el discurso. Si bien Felipe Calderón todos los días salía y decía, los narcos y vamos a acabar, y la seguridad, ¿no? Que por supuesto también a la sociedad mexicana terminó como en el hartazgo y sí, ¿no? En el hartazgo, y aparte pues en voltear, ver y decir, pues yo sigo viendo a México igual de violento que como lo recibió Felipe Calderón cuando decidió también en Michoacán, por cierto, empezar su estrategia
de seguridad. Sin embargo, las posibilidades para el gobierno de Enrique Peña Nieto, y no porque quieran o no quieran hacerlo, es que no pueden. La realidad ahí está, y sí, por eso surgen las autodefensas, por eso también, ¿no? O sea, la realidad es que sí están muchísimos grupos del crimen organizado poniendo en jaque a la ciudadanía, no solo en Michoacán, en muchísimos estados de la República Mexicana, cobrando uso de suelo, a ver, te mochas o mato a tu familia, en fin, el crimen, pues sí, poniendo también en jaque a la sociedad mexicana. Entonces, claramente, este gobierno pues no puede tomar estrategias muy distintas a las que se tomaron en el sexenio anterior, y por eso también dices, me falta carnita, pues porque no es mucho el margen para moverse, ¿no? Y me frustra, por ejemplo, cosas como, cito otra vez, no se permitirá de ninguna manera, no dejaremos de sancionar a quienes en cualquier esfera, en cualquier nivel de gobierno, ámbito, hayan incurrido en algún delito. No hay justificante para lo mismo. Pero ¿y eso es novedoso? ¿Eso es nuevo? ¿Eso se va, a partir de ahora se va a tener esta mano dura? Pues exactamente. Claro. No, y además, permítame ser tantito ingenua, ¿no? Entiendo bien el país en el que vivimos y trabajamos, pero no deberían de haber ya estrategias para lidiar con el luego de décadas del narco, porque esto no es, o sea, Michoacán no se metió en problemas hace 3 semanas. Michoacán lleva así, como bien mencionas, desde el sexenio pasado, y me atrevería a decir antes, no deberían de haber ya una estrategia para entrar y retomar la seguridad en una ciudad pues ya establecida, porque también en la mañana pues les digo, en esta misma intentaron con el operativo ahí en Tierra Caliente, pero en luego se van. No, y les incendiaron una farmacia, ¿no? Y también unos camiones. Y el secretario de Gobernación asegurándonos que se sofocaron las llamas de manera inmediata. Bueno, está bien. Qué bueno que se sofocaron rápidamente. Estaría aún mejor que no se hubiera incendiado, ¿no? Claro. Que la persona que es dueño de ese comercio no tendría que enfrentar lo que ahora va a tener que enfrentar. Pero además, están hablando de que se van a establecer protocolos y precedentes con esta situación. Pues esta situación ya la hemos vivido. Era como que esos protocolos ya se hubieran establecido en el 2000, en el 2002, ¿no? Entonces, definitivamente comparto tu sentir de que los discursos y estas conferencias de prensa no están dando información nueva, y pues no están dando información tampoco, pues nueva, ¿no? Regresamos a lo mismo. Están de cierta forma evitando el tema, que es no han podido controlar la situación. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo algo que me parece de la mayor relevancia. ¿Qué tal? Parezco político, ¿no? De la mayor relevancia, no, pero dijo, yo creo que es un punto neurálgico, o sea, yo creo que es un tema centralísimo, de veras, en toda esta realidad que México está atravesando. Y dijo ayer Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dijo, es importantísimo restablecer la paz en todo el país, porque solo eso va a darle certidumbre a los inversionistas. No va a haber el crecimiento al que México podría aspirar en tanto la paz y la certidumbre jurídica no sean restablecidas en México. ¿No? Y en México, eso es claro. ¿Se acuerdan que hace poco Estados Unidos mencionó a todos estos estados, que eran muchos, en donde recomendaban no viajar? Claro, hace un par de días, ¿no? A los ciudadanos estadounidenses, no vayan a Guerrero, no vayan a Michoacán, eran un montón de estados. Entonces, el punto también es, como decíamos, ahorita digamos que Michoacán está en llamas, pero hay muchos otros estados que también desde hace mucho tiempo están presentando estas condiciones que están a punto de llegar a un punto de alerta. Entonces, este tipo de rescates, de programas de choque, se tienen que implementar no nada más en Michoacán, sino en muchos otros estados, porque si no va a ir creciendo, y como tú decías el otro día, el peligro de que fenómenos como las autodefensas empiecen a darse en otros estados también. Claro. Sería lógico que eso sucediera, ojalá que no, pero estamos viendo que está sucediendo esto, hay que aplacar las llamas desde ahorita, desde antes de que empiece, digamos, prevenirlo en otros estados. Sí, claro. Porque además, ¿se acuerdan ustedes, vieron o leyeron el libro de La historia sin fin, ¿no? La historia interminable, que es una película bellísima. Si no la han visto, corran a verla. Bueno, o véanla después de todas las que tienen que ver para estar al tiro con los Óscares. Pero me acuerdo como este fenómeno de la nada. La nada se iba comiendo todo, iba comiéndose todo. Pues pareciera que el crimen organizado en la República Mexicana es como la nada en la historia sin fin. Se ha ido comiendo absolutamente todos los estados de la República Mexicana, y el lugar que permanecía hasta hace pues relativamente poco tiempo como la burbuja, y así se decía en todos lados, el Distrito Federal es la burbuja, pareciera que hubiera un escudo invisible y el crimen y la violencia no estaban entrando aquí al DF, tan así que la tasa de retorno de gente que se había ido del DF hace 2 décadas porque la inseguridad era terrible y los asaltos terribles, y decidieron irse a otros estados de la República, esos mismos regresaron.
o están regresando, ¿no? Y entonces, de repente parecía que había en efecto una burbuja en torno al Distrito Federal que tampoco está allá. Es decir, la nada parece que también está llegando al único, ¿no? A la única entidad federativa en donde el crimen organizado no había encajado sus garras. ¿Por qué? Porque aquí tenían a sus hijos, ¿no? O sea, Guadalajara y el Distrito Federal, el lugar en donde vivían sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y había una especie, aparentemente, pues así, no es difícil leerlo, pero una especie de pacto de amor y paz entre los propios criminales, de bueno, mientras con las esposas y los hijos no nos vamos a meter, los hijos están en Bosques de las Lomas. ¿Cuántos arrestos no vimos en la colonia Bosques de las Lomas hace cosa de 1 año, 2 años, justamente de familiares cercanísimos a los grandes capos de la droga en nuestro país? Y sin embargo pareciera que este fenómeno pues se ha ido comiendo a toda la República Mexicana. Sí. Y ahí es donde digo, las posibilidades de moverse demasiado en la estrategia respecto a la que hubo en la administración anterior son muy reducidas. Sí. A mí me gusta mucho esa metáfora de la nada, y por eso yo creo que lo que está sucediendo en Michoacán no es una emergencia de un estado, es de todo el país. Claro, y es responsabilidad de todo el país, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que regresando un poco a lo que tú decías, H, de esta alerta que publicó Estados Unidos, que es algo que Estados Unidos, la verdad, siempre está diciendo, ¿no? La respuesta de muchos gobernadores o de algunos gobernadores de aquellos estados fue decir, no, bueno, entonces también deberíamos de advertir a nuestros ciudadanos que no deberían de viajar a ciertas ciudades de Estados Unidos, Detroit, porque hay tiroteos, y Florida, porque también está muy peligroso. Pero yo creo que es la actitud incorrecta. Yo creo que de nada sirve tener estas declaraciones absurdas, porque mientras no se sepa manejar las relaciones públicas y la imagen de México a nivel, que yo creo que ahora sí el gobierno federal está haciendo bien, ¿no? Vimos el martes este choque, resultaron fatalidades, y como que se aplacó la situación, se enfrió un poco, porque si hubieran seguido a desarmarlos en donde no los han podido desarmar a la fuerza, hubiera sido un escándalo internacional de nuevo. Y yo creo que lo que México necesita ahorita es bajar de perfil, hacernos cargo de estas ciudades que están tomadas, ¿no? Y que sabemos que Guerrero también está en una situación muy parecida, y que pueden también surgir ahí pues estas autoguardias. Es hacernos cargo de no estar diciendo que tampoco Estados Unidos es seguro. No, ahorita el problema es México. Nosotros vivimos en México, la economía de México está dañada, y es ahí donde necesitamos poner nuestra atención. Bueno, y el último comisionado, habrá que ver qué papel y cómo desempeña su papel Alfredo Castillo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.